Habíamos visto en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Ya 2 veces. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, decía, no todo, dice Jesús, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en aquel día, el día del juicio, el día en que Él vuelva y juzgue, se siente en el trono como juez. Dice que en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿No? ¿Por qué hacedores de maldad? No porque estén haciendo cosas malas, el echar fuera demonios o hablar o predicar, sino porque no fueron justificados por la sangre del Señor. Habíamos visto este texto desde dos puntos de vista. Por un lado vimos el tema de la voluntad de Dios, porque dice que el que hace la voluntad de Dios es el que entra en el reino de los cielos. Habríamos hablado sobre la voluntad oculta, la voluntad revelada, no sé si se acuerdan. Y después vimos el mismo texto, pero desde otra perspectiva, haciendo hincapié en el reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? ¿Alguien se acuerda? Era el ámbito en el cual Dios reina, es decir, el ámbito en el cual la voluntad de Dios per se, es decir, por sí mismo se realiza, porque justamente es el reino de Dios. Entonces es lógico lo que Jesús dice, porque ¿cómo vamos a entrar al reino de Dios si no hacemos la voluntad de Dios? No podemos, una cosa necesariamente depende de la otra. Si yo voy a entrar al reino de Dios es porque aprendí a hacer su voluntad. Si no, no soy apto para estar en el reino de Dios. Y acá en mi vida siempre fue mi voluntad la que ganó, la que primó, la que fue prioritaria. Fueron mis razonamientos, mis ideas, mis formas de ver mis sueños, mis proyectos, y no lo que Dios quería para mi vida. Entonces no estoy listo, no estoy preparado. Como le decía Jesús, que también lo vimos, a Nicodemo, no puede ver y menos entrar en el reino de Dios. Quiere decir que no hemos nacido de nuevo. ¿Me explico? Entonces, qué importante, porque un día vamos a estar frente al juez y nosotros podemos estar engañados creyendo que haciendo cosas de Dios, cosas de la religión, cosas para Dios, estamos listos para entrar en el reino de Dios. Y no, lo que nos hace estar listos para entrar en el reino de Dios y el día del juicio Él nos diga, ven buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al reposo de tu Señor. Lo único es que hayamos aprendido obediencia. Es la única condición, que hayamos aprendido a someter, fíjense qué palabra que la Biblia repite mucho, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Qué feo que suena en estos tiempos, pleno siglo XXI, la palabra sometimiento. Dice, hermanos, dice Pablo a los Filipenses, someteos unos a otros, no, Efesios, lo dicen los Efesios. Sométanse unos a otros. Las mujeres, sométanse a su marido. Ah, mamita querida, hoy decir semejante barbaridad. ¡Qué barbaridad! Ese es el principio bíblico. ¿Saben cuál fue? Lo estábamos viendo justamente el jueves. El pecado de Adán, ¿en qué consistió? ¿En que comió una fruta? No. En que Dios le había dicho que no, y él hizo su voluntad sobre la voluntad de Dios. Punto. No sometió su voluntad, Adán, a la voluntad de Dios, sino que primó su deseo, su proyecto, su anhelo. Cuestionó, dijo, no entendió, porque Dios nunca le dijo por qué no podía comer. No le dijo. Lo plantó y lo único que le dijo, de este no comerás, porque el día en que comieres, ciertamente morirás. Quedó ahí y era lindo. Dice que era lindo a los ojos, era lindo, tentador para comer. Había un montón de otros árboles, pero ese tentaba más. ¿Por qué? Porque estaba la prohibición ahí, ¿vieron? ¿Vieron cuando dice no tocar?
A ver, ¿por qué dice no tocar y uno toca? Tiene esa cosa de lo prohibido, tiene esa cosa de atractivo. No sé por qué, pero ahí estaba ese árbol agradable a los ojos y tentador para comer. ¿Y cuál fue el pecado? Y no fue directo con Adán, porque Adán, vieron, los hombres somos más frontales. Tal vez Adán rechazaba a Satanás de primera. Fue con Eva, que Eva le iba a hacer mediante ciertas técnicas, y lo hizo y cayó. Y Adán cayó voluntariamente. Adán cayó, entró en el mismo razonamiento y dijo, no, ¿por qué? A ver, ¿por qué? Si Dios no me dice nada, no entiendo esta prohibición de Dios. No entiendo por qué pasan estas cosas en mi vida. O no sé por qué no pasan aquellas que deberían pasar según yo lo entiendo. No sé por qué Dios no me concede. No sé por qué. Y entonces digo, no, debe ser que hay que ir nomás por donde yo creo. O Dios se equivocó, o el pastor me dio mal consejo, o la Biblia, no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. ¿Cuál es la voluntad de Dios si alguien me ofende? Si alguien me hiere, si alguien me critique injustamente, si alguien me traiciona, ¿cuál es la voluntad de Dios? Perdonar. Dice, perdónense como yo les he perdonado. No estoy de acuerdo con eso. Para mí que no, porque no siento perdonar, ¿saben? No siento. ¿Cuál es lo más tentador? Tomar venganza. Esa es la tentación. Ese es ahí el árbol que me tienta. La venganza. Tomá, vas a ver. ¿Cuál es la tentación para nosotros cuando vemos que un hermano está arrastrándose en el pecado y cayó Nosotros que no hemos caído, nosotros que somos más espirituales, juzgarlo, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice Jesús, no juzguéis o no juzguen, no se juzguen unos a otros. Porque, ojo, en el día del juicio, con esa varita que vos usaste para medir, te van a volver a medir. Cuidado, tené cuidado, el único que juzga es Dios. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer con el caído? Lo que hace Dios, amar. Sí, pero ¿cómo me voy a tocar, me voy a contaminar con ese pecador? Amar. Y si no me puedo arrimar, orar por ese pecador. Para que la luz de Dios le llegue, y la gracia le llegue y pueda ponerse de pie otra vez. Pero ¿vieron cómo nuestra naturaleza va en contra de la voluntad de Dios y va en contra del objetivo de Dios para nuestras vidas, que es que entremos a su reino? Pero ojo, no es que Él nos echa, a ver, vos me hiciste caso, te castigo y te echo. No, mijo, no podés entrar porque acá se hace la voluntad de Dios. Es el reino de Dios. Es el ámbito en donde Dios gobierna. No podés entrar. Sí, pero Señor, yo he profetizado en tu nombre y hemos hecho muchos milagros. Hay otro pasaje que habla de lo mismo en otro de los evangelios. Dice, hemos predicado en las plazas, hemos sentado a la mesa, hemos participado. Yo estuve ¿cuántos años en la iglesia ahí de la calle Jorge Newbery? ¿Cuántos años ahí? Y poniendo la ofrenda encima, a ver si recibía algo. No te conozco, discúlpame. Yo solo conozco a mis ovejas, dice el pastor. El pastor. Solo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. Y cuando yo hablo, ellas conocen mi voz y me siguen. Mis ovejas me siguen, no las ando arreando con un rebenque. Mis ovejas me siguen porque hacen lo que yo les digo. A esas yo conozco. Las otras ovejas no sé de quién son. Sí, pero yo hice, mirá, discúlpame, no sé quién sos, no te conozco. Qué triste, ¿no? No triste, es dramático pensar en el día del juicio. Y nosotros estamos tan ocupados, ¿no? Tan encaprichados con nuestros sueños. Pretendemos que Dios sea más o menos, ¿se acuerdan de la lámpara de Aladino y su lámpara? Él la frotaba y salía el genio. A mí me encantaba ese dibujito de Disney, que era el genio azul, que era muy simpático, ¿no?
para que Él nos bendiga y bendiga nuestros proyectos y nuestras ideas y nuestras cosas, nuestra vida. Y nosotros queremos que Dios nos quite los obstáculos para poder alcanzar y poder despertar ese campeón que hay en nosotros y alcancémoslo y tengamos la fuerza. Dios nos da la fuerza para alcanzar lo que querramos porque nosotros bla, bla, bla. Y puede ser, pero ojo que un día el Señor no nos diga: mirá, está todo lindo, no sé qué logré. Pero Señor, yo logré. ¿Te acordás que vos me diste la fuerza y lo logré? Mirá, pibe, no te conozco. Discúlpame, no te vi nunca. Una manera de decir, estamos haciendo una alegoría. No te conozco porque, a ver, cuando yo caminaba vos me seguías. No, pero estuve haciendo un montón de cosas por vos, Señor, en el campo de al lado. ¿Sabés cómo proclamé, profeticé, hice milagros? Mirá, la cosa era que cuando yo iba para allá, vos tenías que seguirme. Y solamente me seguían mis ovejas. Esas son las que entran a mi redil. Son las que entran al reino de los cielos. Oramos siempre pidiendo. Es normal, ¿saben? No es porque ustedes son malos. Es normal que nos pase. Oramos siempre pidiendo que Dios bendiga lo que nosotros consideramos que es. Y es normal que creamos que eso es lo mejor porque no tenemos la visión que Él tiene de nuestro futuro. Por eso Él lo único que nos pide es que confiemos. ¿Saben qué significa someter nuestra voluntad a la de Él? Humillación. ¿Le gusta ser humillado? Acá Dios no te viene a humillar. Él quiere que vos te humilles. Humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Pongan toda vuestra ansiedad sobre Él. Estos días son de mucha ansiedad, ¿no? Ay, que se nos movió el piso grande. Sacudió este viejo barco, este país. Nos agarra ansiedad. ¿Y ahora cómo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, pongan toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Saben qué? Promesa, fíjense que no lo hace para háganme caso y listo. No, hay amor detrás de la obediencia, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice Pedro, ¿no? Pongan toda vuestra ansiedad sobre Él, confíen en Él. ¿Saben qué significa someterse? Descansar en Él. ¿Saben lo difícil que es descansar en Dios? Hay un salmo que no pude encontrar, porque no lo busqué bien, que dice, confía en el Señor, esfuérzate, sí, espera en Él. ¿Esperar en el Señor? No veo nada, va todo mal y tengo que esperar, no tengo que hacer nada. No, confía en Él, somete tu fuerza, tu voluntad a su voluntad. Pero me duele, pero no me gusta, pero no lo entiendo, pero no estoy de acuerdo, pero no es lo que yo quiero. ¿Y por qué Dios? Y Él nos explica muchas cosas. Justamente, para que sea todo esto, ¿saben cómo en resumen se llama esto? Fe. Fe es eso, confianza. Confío en que Él está. Confío en que Él me lleva de su mano. Y saben, hablábamos con Gaby ayer a la tarde, cómo, y ya lo he repetido muchas veces, en el presente no podemos ver la fidelidad de Dios, ¿saben? En el presente podemos recordar, el futuro menos, está todo oscuro. Tenemos que siempre mirar hacia atrás y ahí vamos a recordar las veces que Él estuvo con nosotros. Y vamos a poder decir como dijo Jacob cuando fue que Dios le dijo que vaya a ofrecer sacrificios a Betel, donde él se había encontrado con Él. Y le dice a sus hijos, vamos a ofrecer sacrificios de acción de gracias a Dios a Betel. Porque, y ya era bastante viejo Jacob, y había pasado las 1001, porque Él ha estado conmigo todo el camino que he andado. Entonces, cuando la cosa no se ve en el presente, miren hacia atrás. Miren más atrás. Si quieren pueden mirar miles de años atrás en las Escrituras, ejemplos de cómo Dios... Y también pueden mirar en su propia vida y en su propia experiencia, cómo siempre Dios nunca nos dejó a pie. Nunca. Nos zarandeó, nos probó para que seamos mejores.
para que alcancemos el objetivo, que aprendamos, ¿qué cosa? Obediencia. Miren lo que dice acá, ¿no? Este pasaje es maravilloso. Hebreos 5. Y Cristo en los días de su carne, dice el autor de Hebreos, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte. ¿A qué se está refiriendo el autor de Hebreos? ¿Qué momento de Jesús? En el Getsemaní, antes de morir, cuando él llegó hasta sudar como gotas de sangre, ya se le rompían vasos capilares de la angustia que sentía. Dice que él, ofreciendo ruegos, Cristo en los días de su carne, dice, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Imagínense al Señor ahí, llorando con una angustia tremenda, que tuvo que venir un ángel a sostenerlo y a darle aliento. ¿A quién le oraba? Al que le podía librar de la muerte. ¿Qué oró? Sabemos por el texto de los evangelios. Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, porque tu voluntad es durísima. Es mucho el sufrimiento, no solo físico, psicológico, mental, espiritual. Tenía que cargar con toda nuestra basura sobre él. Y ese no era el peso. ¿Saben lo que era el peso? El juicio de Dios sobre él. Que Dios se dio vuelta y no lo miró más como padre. Por eso él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado en la cruz? Él sabía lo que venía y dice que con gran ruego y súplica, con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído Jesús. ¡Qué bueno! Lo libró de la muerte. Porque nosotros siempre creemos que cuando Dios nos oye, las respuestas son positivas. Fue oído. ¿Y qué escuchó? No. Señor, si es posible. Y Dios dijo, no. Qué ejemplo, ¿no? Acá sí que era la prueba de su misión. No la misión, sino de someterse. ¿Qué voluntad primaba? ¿La de Cristo? ¿La del Dios hombre? ¿O la voluntad de su Padre? Esta fue la prueba, ¿eh? Acá sí que fue la prueba. Fue oído a causa de su temor reverente, porque fíjense qué interesante como lo dice el autor. Él oró, pero con un temor reverente. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al texto de los evangelios y vemos, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuántas veces oró? 3 veces pidió lo mismo, porque era tremenda, no quería, era difícil. Nada en el mundo se compara con ese sufrimiento que a él se le avecinaba y él sabía, y él tenía la idea de qué se trataba. Sin embargo, Dios dijo, no. Y aunque era hijo, dice el autor de Hebreos, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Se asombra el autor de Hebreos. Fíjense que era el hijo de Dios. Y Dios le dijo que no. Nosotros queremos que siempre nos diga que sí. Yo por lo menos me encanta cuando me dice que sí. Ahí contamos el testimonio cuando nos dice que sí, ¿no es cierto? Nadie viene a contar el testimonio y dice, estuve orando y el Señor me dijo que no. No, ahí pataleamos, ahí nos quejamos, ahí nos vamos, nos enojamos, esto no sirve, esto no funciona, bla, bla, bla. Pues no queremos someter nuestra voluntad. No tenemos un temor reverente. Fíjense que podemos pedir cuando estamos angustiados. Podemos pedir que el Señor nos alivie. Sí, pero ojo, con temor reverente. ¿Qué quiere decir? Que mi voluntad, Señor, cualquier cosa, si puedo tener alivio, mejor. Pero lo más importante, porque de eso depende mi futuro en la eternidad, mi voluntad esté siempre sometida a tu voluntad. Qué bárbaro, ¿no? Qué enseñanza que nos deja el Señor acá en esto. Temor reverente, nunca se olviden de eso. Y aunque era hijo, por lo que sufrió, aprendió obediencia.
Aprendió. El Hijo de Dios aprendió. ¿Nosotros no necesitamos aprender? Si Cristo tuvo que aprender obediencia porque era hombre, nosotros, mamita querida, que tenemos que ser entrenados. ¿Cómo se aprende? Con entrenamiento. ¿Cómo se aprende? Practicando. Yo quiero aprender obediencia. Bueno, dice el Señor, perfecto, es lo que necesitas. Yo quiero aprender, Señor, a que mi voluntad se someta a la tuya. De lujo. Vamos a empezar. Primera clase. Mañana a las 8 arrancamos con la primera clase. Mamita querida. Pero tenemos una garantía. Él no nos va a poner ninguna carga mayor a nuestra capacidad de soportar. Porque no tiene la idea de hacernos daño. Él no tiene Él, al contrario, nos quiere dar el mejor regalo que nos puede dar. Que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Para eso tenemos que aprender obediencia. Pero queremos vivir. Yo le hablo de mí. Yo no le estoy acusando a ustedes. Yo les hablo de mí. Yo quiero vivir. ¿No? Yo le decía a papá el otro día. Y oro al Señor y le pido, pero me lo imagino como un gran grillo. Cric, cric, no me escucha. Yo sé que Él está, que me ama y todo. Y yo le pido alivio de determinadas cosas, que le doy idea de cómo... Cric, cric. Por lo menos no me dice no, porque ya sé que es no. Pero igual, pataleo y pataleo. Y al final, ¿saben dónde termino? En el mismo lugar. Llorando y pidiendo perdón por mi rebelión y humillándome bajo la poderosa mano del Señor. Porque no queda otra. Y ahora vamos a ver por qué. Tengo que avanzar más rápido, pero a ver. Y habiendo sido perfeccionado, sigue diciendo el autor de Hebreo, vino a ser menos mal que aprendió obediencia, menos mal que fue un buen alumno y aprobó la lección Jesús. Porque habiendo sido perfeccionado, es decir, habiendo aprendido la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación ¿para quién dice acá? A ver, para todos los que le obedecen. Menos mal que el tipo aprendió la lección. El Señor aprendió primero, entonces ahora nos viene a enseñar a nosotros. Todos los que aprenden a sujetar, a someter, a humillar su voluntad a la voluntad de Dios, entonces somos participantes de una salvación eterna. Y los que no, y bueno, llegarán hasta el día en que se le acabe el último minuto, y ahí, como contaba el pastor con el psicólogo y como todos los que no creen, se acabó y se acabó. Vuelven a la nada. Y ellos creen que vuelven a la nada. Un día van a ser juzgados. Pero nosotros no, nosotros seguiremos viaje. Porque allá está lo bueno. Allá está lo bueno. Allá se come pan y se come asado sin pagar, ¿saben? Y hay vino gratis para los que les gusta el vino. Acá hay que sufrir. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y termina acá este pasaje y dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro intermediario. Qué lindas cosas que nos enseña todo esto. Y ahora, ¿cómo aprendemos obediencia? ¿Con disciplina? ¿Haciendo fuerza? ¿Nuestra fuerza? ¿Podemos obedecer a Dios? No, ¿saben? Yo me declaro incompetente. No puedo, no me sale. No me sale obedecer a Dios. Con disciplina, entonces. ¿Qué me hace obedecer a Dios? ¿Qué me convence para que yo someta mi voluntad, deje mis derechos, que tanto reclamamos los derechos, y los ponga a los pies del Señor y haga lo que Él dice? Aunque eso me haga sufrir, me haga doler, me haga humillar, me haga sentirme que soy un débil. ¿Qué hace eso? Fíjense, quiero ir al Evangelio de Juan ahora. ¿Son demasiados pasajes o está bien así? A mí me encanta, cuanto más pasajes hay mejor, porque es como que todo se acomoda, un rompecabezas, ¿no? Juan, capítulo 6, el Evangelio de Juan nos cuenta acerca de la alimentación de los 5.000. ¿Saben la historia? Jesús se había ido del otro lado del Jordán
del otro lado del mar de Tiberias o el lago de Genesaret o el mar de Galilea. Y allá se fue, la gente lo siguió y se reunió un montón de gente, pero un montón de gente, y él, como era un lugar descampado, se hizo tarde y los discípulos vinieron: maestro, despide a la gente para que vayan a alguna aldea cercana a buscar comida, porque estos están desde hoy acá y no hay que... No, dice Jesús, denle ustedes de comer. Y bueno, ya saben la historia. Fueron, buscaron y encontraron un muchacho que tenía una canastita, que el único que había llevado algo para comer, que había sido previsor, y que tenía ahí 5 panes y 2 peces, tostados, ya cocinados, para comer él y su familia. Encima se lo sacaron, fíjense, pobre muchacho. Él, el único previsor, los demás habían ido porque habían ido siguiendo al maestro. Entonces, él, ya saben el milagro, los hizo sentar y Jesús hizo una cosa impresionante, multiplicó esa comida de tal manera que sobraron 12 canastos. ¿Por qué sobraron 12? Porque eran 12 discípulos y cada uno tenía un canasto. Entonces, llenos de pedazos, y todos comieron, y eran 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, o sea que había muchas más personas. Bien, entonces, aquellos hombres, versículo 14 dice, aquellos hombres entonces, porque dice, vamos a leer del 14, se refiere a todas esas personas que estaban ahí, y básicamente los hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir, refiriéndose al Mesías. Cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, que con 5 panes y 2 peces había alimentado a miles de personas y había sobrado, dijeron: ¡ala! Pero esto es una cosa sobrenatural, solo puede venir, este debe ser el profeta, el Mesías, el Cristo prometido desde hace tanto tiempo por los profetas. Este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo, sin los discípulos. Se rajó Jesús. Porque esta gente dijeron: este es el Mesías. Y si es el Mesías, ¿qué tenemos que hacer con el Mesías? Tenemos que apoyarlo, tenemos que llevarlo a Jerusalén, tenemos que hacer que se siente en el trono de Herodes, y desde ahí, imagínense, hambre no vamos a pasar más. Que le pesquemos un par de pescaditos y él lo reparte, le hagamos un par de pancitos por día, él reparte, multiplica, hace milagros, porque no solamente ese era el milagro, estuvo todo el día enseñando y haciendo milagros y sanando. No necesitamos ni hospitales, no necesitamos ni trabajar, porque vamos a vivir que él nos tire el pan y el pescado. Le llevamos alguna otra cosa, alguna mortadela, algo, también lo multiplique, entonces para no comer siempre lo mismo. Eso, uno se ríe, pero esos son nuestros razonamientos respecto de lo que Dios hace. Y ya lo querían llevar, y Jesús se dio cuenta, el murmullo, se dio cuenta que lo iban a venir a apoderar, por la fuerza se lo iban a llevar. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. ¿A dónde se fue Jesús? Al monte solo. ¿A buscar qué? A buscar a su Padre. Hablábamos ayer con papá. Y me contaba una manera de expresar una vivencia que creo que muchos hemos tenido. Y él decía que después de sus 40 días de ayuno, lo que podía él tener como experiencia es haber sentido como una impregnación, decía. Esta palabra que usaste, ¿no? Impregnación. ¿Sabes lo que es impregnación? Es, por ejemplo, un líquido que es absorbido completamente por otro material. O un olor también puede impregnarse, ¿vieron? Pongan algo al lado de una comida con cebolla y queda todo con el mismo olor, u otras cosas. Así que esa impregnación, Jesús fue ahí al monte, y es hermosa esa imagen, fue al monte otra vez a impregnarse. Pero uno diría, ¿yo qué diría como ser humano? Pero Jesús, ¿por qué te vas? Mirá, estás en el auge de tu popularidad. Vas a ganar no que el 56, vas a ganar con 90% de los votos acá. Mira la popularidad. No, yo no vine para eso. Esa no es la voluntad del Señor. Pero si sos el Mesías, y el Mesías tiene que hacer esto, entonces, vieron que nosotros hacemos lo mismo. Si Dios es bueno, y Dios es mi Padre, entonces es un Padre bueno. Si Dios es mi Padre bueno, y yo soy su Hijo, entonces me tiene que dar todo.
Y cuando Dios dice que no, pegamos, hacemos los berrinches, nos tiramos al piso, todas esas cosas. Entonces, si sos el Mesías, vos tenés que gobernar. ¿Dónde va a gobernar? En Jerusalén. Ya vamos para Jerusalén. No, Él sabía que esa no era la voluntad de Dios y fue a buscar la impregnación de la presencia de su Padre. Entonces, después pasa que Jesús cruza, manda a sus discípulos, le ordena a los discípulos no querían irse solos, no lo querían dejar, les mandó y los discípulos se fueron porque Jesús los mandó. Y esa noche, ya era la tardecita, vino la tormenta, pasó lo de que Jesús camina sobre el mar, ¿se acuerdan ese hecho? No lo vamos a ver. Dice el 22, y al día siguiente, porque Jesús fue caminando hasta la barca y llegó con los discípulos, pero la gente vio, porque estaban todos ahí buscando dónde estaba Jesús, vieron ellos que los discípulos se subieron a una sola barca que había y se fueron, pero Jesús no subió a esa barca. Entonces dije, ¿dónde está? Y quedaron confundidos los muchachos que estaban ahí. Al otro día, dice, dieron toda la vuelta y volvieron otra vez a la zona de Capernaum y de Betsaida, de Capernaum, donde Jesús vivía. Dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas también habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido pan después de que fue multiplicado por el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Era un avivamiento. Un montón de gente que hacían buscando a Jesús. Hoy la gente no busca a Dios, ¿no? No busca a Dios. Uno dice, qué bueno cuando hay gente que busca a Dios. Porque entonces si busca lo puede encontrar. Así que esta gente uno podría decir, esto es un avivamiento, un montón de gente reconociéndole como Mesías y buscándole a Él. Sin embargo, cuando lo hallaron al otro lado del mar, Jesús estaba en la sinagoga, era un sábado, estaba en la sinagoga en Capernaum. Así que Jesús le habían dado el lugar y estaba enseñando. Y le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo hiciste para venir acá? Si vimos que no te subiste a la barca, los discípulos se fueron todos. Lo tenían junado, ¿eh? No había Instagram ni ninguna red social, pero lo tenían fichadito a Jesús, ¿eh? Todo lo que hacían. ¿Cómo hiciste? Entonces sospechaban que había sido algo raro, milagroso. Respondió Jesús y les dijo así, de verdad les digo que me buscan no porque han visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¡Qué agua fiesta este Jesús! Esa misma gente que lo buscaba y que lo quería hacer rey, después iba a ser la gente que iba a gritar crucifícanle. La misma gente. Porque fueron completamente desilusionados por este hombre, que al final terminó siendo un falso maestro, ¿no? Así que Jesús le dice, ustedes me buscan a mí por los beneficios materiales que recibieron. Pero no entendieron que esos beneficios materiales son señales que señalan. Porque ¿qué hace una señal? Señala a Cristo. Señala a Cristo. ¿Vieron? El Mateo 7 dice, nosotros hicimos esto, hicimos aquello, cuántas cosas hicimos en tu nombre, bla, 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 bla. Se quedaron con las señales. Pero no llegaron a conocerlo a Él. Ni Jesús lo llegó a conocer a ellos. No sometieron su voluntad a la voluntad. No, ellos venían buscando según su criterio de que el Mesías tenía que reinar en Jerusalén. Así no escucharon lo que Jesús tenía para decir. Así que ahora Jesús se lo dice claramente y de frente. Trabajen no por la comida que perece. Yo trabajaba para justamente comprar comida. Pero no se refiere al trabajo que podemos hacer. Tenemos que trabajar para comprar nuestra comida. Lo que está diciendo es, no se esfuercen y pongan todo el sentido de su vida en cosas que perecen, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a éste señaló Dios el Padre. Es así que, tenía que haber hecho algún cursito de coaching, ¿no es cierto? Un coach necesitaba para que le diga qué es lo que tenía que decir y que no, quedaba feo. Ahí están todos tus votantes, tenés toda tu gente ahí.
le tiró con un camión. Entonces le dijeron, bueno, ¿y qué debemos hacer entonces para poner en práctica las obras de Dios? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y fíjense, estaban todos dispuestos. Qué bárbaro como a veces nos podemos engañar. Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en mí, que Dios, el que ha enviado, ¿no? Esta es lo que tienen que hacer, creer. Es por fe la cosa. Le dijeron entonces, bueno, ¿y qué señal haces para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? A la pucha, había multiplicado el pan y los peces, estaban todos emocionados. Y ahora le dicen, porque nuestros padres comieron del maná en el desierto. Me voy a poner el anteojo. Ahí está. Comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Claro, Jesús se puso por encima de Moisés. Así que dijo, no, para un poquito. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y ahí vamos al versículo que en realidad quiero hacer hincapié. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿De quién se trata? ¿De mí, que soy salvo? ¿De mí, que yo vengo a adorar a Dios? ¿De mí, que yo estoy escuchando al pastor? ¿De mí, que yo tengo mis necesidades y quiero que Dios me las solucione, vengo a ver si me tira un milagrito? ¿De mí? No, yo no soy el protagonista acá. Yo estoy acá, no sé ni por qué estamos acá. Se trata de Él. Él es el pan de vida. Y saben, el que prueba el pan de vida queda satisfecho. Al que prueba el pan de vida no hay que mandarlo a obedecer. Quiere obedecer, como Jesús. Aunque duela, es mi prioridad, porque entendió de qué se trata, porque nació de nuevo. El que probó el pan de vida no lo deja nunca más, no quiere comer otra cosa, y cuando come otra cosa tiene gusto a nada, ¿saben? Tiene gusto a nada. Cuando comemos otra cosa nos cae pesado y nos cae mal, porque sabemos que es lo que nos alimenta. Y fíjense que dice, el que come el pan de vida ya no necesita más nada. Y el pan de vida es Él. Después sigue diciendo, el que come mi carne y bebe mi sangre, haciendo foco en su obra en la cruz, los que podemos participar de eso. Ahora, muchas veces buscamos sustitutos. Tenemos todo de parte de Dios. La mesa está servida. Él mismo es la comida. Y Él es el que nos sirve. Y sin embargo andamos con hambre, buscando sustitutos. Algo para comer. Estamos necesitando, aparte de Cristo, otras cosas. Incluso a veces la religión nos resulta un sustituto. El cumplir. A veces el leer un pasaje una vez por semana. Ya está, ya cumplí. Es el sustituto. No. El que probó el pan de vida no come otra cosa. Y esos sustitutos hacen que Dios no sea suficiente, cuando Él es totalmente suficiente. Dios a veces no es suficiente para mí. Yo necesito otra cosa. Necesito que alguien me palmee. Necesito que alguien esté. Necesito que alguien... Ay, no, porque yo entré y no me saludó. No, porque yo entré y no me dijo. Y yo creía que me iba a decir aquello y me dijo la otra cosa. Y acá no me dan lugar. Y en esta cosa entonces me voy. Entonces hago esto. Porque estamos siempre buscando cosas que nos alimenten y Él es el centro. Porque estamos siempre fundamentados en nuestra voluntad, en lo que nosotros queremos, lo que nosotros necesitamos. Queremos alivio, queremos vivir bien, queremos vivir felices, queremos esto, queremos lo otro. Y no, a Dios no le interesa. Él dice, busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? El lugar donde se hace su voluntad. Bueno, volvamos. Busquen primeramente el reino de Dios. Y lo demás se te añade, no te preocupes. Humíllense.
Y Él, sométanse, humíllense bajo su poderosa mano. Y Él los va a sostener y les va a dar todo lo necesario. Él ya sabe lo que ustedes necesitan. Porque Él tiene cuidado de ustedes. No los va a dejar en banda. Pero lo importante, ocúpense de las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba y no de las de la tierra. Entonces, dice Pablo a los Colosenses, el día en que Cristo venga y se sea manifestado, ustedes serán también manifestados con Él en gloria. Cuántas cosas lindas y cuántas cosas más para decir acá, ¿no? Pero estamos a veces enredados buscando sustitutos. Cuando el centro es Él. Él y solo Él. De Él se trata. Venimos acá al culto y no tengo ganas. ¿Y a quién le importa? No quiero cantar. ¿Y a quién le importa? Él es el centro, no nosotros. Venimos a ponernos delante de Él porque Él es el centro. Hemos probado ese pan de vida. Y cada vez que lo pruebo, quedo ensanchado. Aunque me diga que no. Aunque me diga que no. Y después, cuando yo aprendí esa lección de obediencia, miro atrás y digo, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y así como el maestro puede ser profesor de otros, Jesús, nosotros podemos enseñar y nos da autoridad para enseñar a otros también a obedecer. Porque a eso esa es nuestra misión, ir a todo el mundo para llamarlos a la obediencia, a la fe. ¿Vieron? Y dice, con esto termino. Y les prometo que termino. El resto lo dejamos. Dice, hermanos, no se conformen a este siglo, a este mundo. No tomen la forma de este mundo, no tomen los criterios y las maneras de pensar de este mundo, sino transfórmense. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hay que ir a impregnarse de la presencia de Dios. Cuando tenemos la oportunidad de adorar, nos derretimos en su presencia reconociendo ¿qué cosa? Que Él es mi Rey, Él es mi Señor. Y si metí la pata y estoy sucio, acá estoy, Señor. No lo merezco. Él inmediatamente nos levanta, inmediatamente nos limpia, inmediatamente nos pone donde tenemos que estar. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar, cuál es la buena voluntad. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena. Mi voluntad sometida a la buena voluntad de Dios. Mi voluntad sometida a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. ¿Por qué es agradable? Porque se trata de Él, porque lo amo, porque el reino de Dios, lo decíamos la vez pasada, es como un tesoro que yo descubrí. Y vendo todo lo que tengo para comprar el terreno, porque ahí está el tesoro. Es mi tesoro, Cristo es mi tesoro, de Él se trata, Él es el Rey, Él es el centro. ¿Sí? No lo que hagamos es necesario. Los dones espirituales tenemos que buscarlos, tenemos que practicarlos. Tiene que haber dones porque confirman la palabra para testimonio de otros. Pero no es el centro, ¿eh? El centro es Él, el centro es su voluntad. Bien, terminamos acá. Amén. Señor, gracias porque nos has llamado a tu reino. Y damos tantas vueltas buscando otra cosa, Señor, cuando tenemos servida la mesa. Señor, dice que estás a la puerta golpeando. Y el que le abre, Él entrará y cenará con Él. Nos llenarás, nos llevarás a pastos verdes con aguas tranquilas, Señor. Y aún si nos toca pasar por el valle de sombra y de muerte, no temeré. Aunque mi voluntad sea difícil a veces someterla, Señor. Eso es lo fundamental. Enséñanos a obedecer, Señor. Mira lo que pedimos, Señor. Enséñanos a obedecer. No nos gusta muchas veces, pero que no sea nuestra voluntad. Queremos empezar a saborear esa voluntad agradable y perfecta. Agradable porque el hacer tu voluntad me hace bien. Me ha agradado, dice el salmista. Hacer tu voluntad me ha agradado, no porque se cumplan mis deseos, sino porque me puedo empapar de tu presencia, puedo tener libertad
a ese trono de gracia para alcanzar gracia para el oportuno. Vivimos tiempos difíciles, Señor, en la economía. Vivimos tiempos de mucha ansiedad, de mucha preocupación. Queremos someter nuestra voluntad, queremos descansar en ti, Señor. Queremos poner nuestra vida, nuestro futuro. No depende de personas, ni de economistas, ni de lo que suceda. Estamos en tus manos, Señor. Queremos poner nuestra mirada en ti, nuestros ojos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias. Seas bendito.